Euclides nació alrededor del 325 a.C. en Alejandría y muere a los 60 años. Posiblemente, Euclides estudió en la Academia de Platón aprendiendo las bases de sus conocimientos. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., varios generales se repartieron el poder sobre las tierras conocidas. Uno de ellos, Ptolomeo I, estableció una dinastía que habría de reinar en Egipto durante 3 siglos. Transformó a su capital, Alejandría, en el centro intelectual más grande de la antigüedad, y uno de los primeros talentos que trabajó allí fue Euclides. Muy poco se sabe sobre su vida privada y se han perdido al menos la mitad de sus obras. Que sobreviven son elementos, los datos, la división de figuras, los fenómenos y la óptica. El libro más importante y de mayor influencia fue claramente Elementos. Si bien la mayoría de los conocimientos y demostraciones que aparecen en la obra son de otros autores, la selección, el ordenamiento y sobre todo la sistematización son propios de Euclides. Este primer sistema axiomático de la historia terminó convirtiendo a la geometría en el modelo de ciencia durante los siguientes 2000 años. En su obra puede apreciarse una reducción atomista que se ve en 2 planos, el ontológico de los entes y el lógico de sus propiedades. Apoyada en pequeñas verdades, la obra se construye con un orden y rigor impecables, conteniendo un total de 465 preposiciones, lo que hoy dividiríamos en teoremas y construcciones. Estas son verdades fundamentadas utilizando la lógica aristotélica, 5 axiomas o nociones comunes y 5 postulados. Estos axiomas y postulados son verdades consideradas evidentes, cuya demostración no es necesaria, ya que según él, cualquier individuo tiene la capacidad de darse cuenta que son verdades. En 1482 en Venecia se realizó su primera impresión, siendo uno de los primeros libros en imprimirse, y desde entonces ha tenido más de 1000 ediciones. Su importancia científica se mantuvo indiscutida hasta el siglo XIX y su valor didáctico se mantuvo hasta comienzos del siglo XX, cuando aún algunas escuelas lo utilizaban como texto escolar sin que se le hicieran correcciones de importancia. En Elementos se evidencia una influencia platónica. En ella no figuran aplicaciones prácticas ni ejemplos numéricos. Si bien no menciona ningún instrumento geométrico, se dice que no admite sino construcciones con regla y compás, porque aquellas que realiza son a partir de segmentos de rectas y circunferencia. Otro rasgo platónico es la importancia asignada a los poliedros regulares, a los que dedica íntegramente el último libro, como culminando la obra. El orden que sigue Euclides en el desarrollo de su obra es el dado por Platón: definiciones, axioma, postulados y teoremas. En sus definiciones se percibe el carácter finito de las rectas y superficies, ya que si bien los griegos de la época de Euclides eran conscientes de la existencia del infinito, no operaban con él, sino que lo consideraban en el devenir. La obra no solo trata de geometría, sino de otros contenidos matemáticos de su época. Si bien su obra es en gran medida sobre las construcciones con regla y compás, en ella no se menciona nada acerca de lo que no se puede construir con estas herramientas, como ocurre con los 3 problemas griegos clásicos. En el libro 4, por ejemplo, Euclides inscribe una circunferencia, polígonos regulares de 4, 5, 6 y 15 lados, pero no hace alusión, o sea que no dice que se pueden o que no se pueden inscribir los polígonos de 7, 9, 11 y 13 lados. Algunos creen que Euclides era el jefe de un equipo de matemáticos y entre todos escribieron Elementos. Otros dicen que se trata de un seudónimo y que en realidad la obra fue escrita por varios sabios. Y hasta podría considerarse una obra en gran medida filosófica, en el sentido de que enseña a demostrar como herramienta para la dialéctica, usando la matemática por ser la ciencia más fecunda para esta función. Según la leyenda, el rey Ptolomeo le preguntó un día a Euclides si no podía hacer que sus demostraciones fueran un poco más fáciles de seguir, a lo que él respondió: en geometría no existe ningún camino especial para los reyes.